Llegan a la hora prevista y entonces dice a la esposa: mire, a usted le toca dirigir el culto y yo voy a predicar. Entonces la señora dirigió los cantos, la esposa, y después él pasó a predicar. Y al final de la predicación él empezó a insistir, a aceptar al Señor. Y la esposa, bien enojada, dice: ¿cómo me invita a mí a aceptar al Señor? ¿Acaso soy inconversa? Y dijo el pastor: es que la invitación era parte del mensaje. Y se fueron. Y el domingo vinieron todos los de la casa a la iglesia, porque adentro oyeron el mensaje y la invitación, y adentro aceptaron al Señor. Así que la ausencia de algunos hermanos no debe de reducir ni la atención ni la exposición de la palabra de Dios. Vamos a cantar un cantito que se le enseña a los niños, pero tiene que ver con el mensaje de ahora. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Nos ponemos de pie porque los próximos 25 o 30 minutos van a estar sentados. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Todos lo saben, ¿verdad? Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré. A la casa de Jehová iremos. Ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré. A la casa de Jehová iremos. Amén. Siéntate, hermano. ¿Sabía que los sobadores, cuando van a sobar a una persona que se ha descompuesto el pie, o la mano, o cualquier articulación de su cuerpo, empiezan por sobarle suavecito, ¿verdad? Suavecito, suavecito, le va echando algún ungüento y va sobando, suave, 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 hasta que tiene caliente la articulación. Entonces es cuando endereza la mano o el pie, lo que sea que esté descompuesto. Así que ustedes son la bendición de este mensaje. Este mensaje tiene por título: la asistencia a la iglesia. La asistencia a la iglesia. El término iglesia en el Antiguo Testamento no se menciona ni una sola vez. En los evangelios se menciona 2 veces. El Señor Jesús mencionó la iglesia en 16, Mateo 16, 18 y 18, 17. Y luego las cartas apostólicas hacen decenas de veces la mención de la iglesia. Pero la iglesia, ¿qué es la iglesia? Algunas definiciones comunes: que la iglesia es el conjunto de hombres y mujeres lavados con la sangre de Cristo. Otra definición dice: la iglesia es el conjunto de pecadores que se reúne para ser abrazados por la gracia de Dios. Y una tercera
La iglesia es el nuevo pueblo de Dios y hay otras muchas definiciones que no vamos a exponer. Ahora vamos a pensar en el tema la asistencia a la iglesia. De alguna manera, ustedes están a salvo porque son los que han venido. Este mensaje estaría más apuntado a los que no han venido, pero de todas formas es decir que los que han venido también socarse un poquito su cinturón, porque pueda que lastime la sensibilidad de algunos presentes. Sin embargo, escuche esto. En Proverbios 27:6 dice: fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. De tal manera que algunas veces las heridas son de bendición. Hay gente que en las iglesias que necesita ser herida para ser sanada, pero no es ese el mensaje de ahora. No se puede a medio camino, usted que está acá, no se ponga a medio camino con el mensaje de la palabra. La Biblia en algún lado dice que la palabra es más dulce que la miel. Por otro lado, el apóstol Pedro en 2:2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por medio de ellas crezcáis para salvación. La asistencia a la iglesia es importante. Si usted no asiste a la iglesia, la destruye. Pero ustedes han venido, ustedes están a salvo. Pero los que no asisten a la iglesia, la destruyen. ¿Cómo destruyen la iglesia los que no asisten? Primero, porque hay pecados de desobediencia. La lectura bíblica que hicimos de Hebreos 10:25 tiene un mandamiento y dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, especialmente cuando veis que aquel día se acerca. Entonces, al no asistir a la iglesia, al ser de la iglesia, al pertenecer a la iglesia y no asistir, incurre en un pecado de desobediencia, porque el mandato dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Entonces, si no asiste a la iglesia, a menos que esté enfermo, ¿verdad?, o por alguna otra razón muy especial, no asiste a la iglesia, entonces hay un pecado de desobediencia. Y el pecado de desobediencia no solo afecta al que lo comete, sino que afecta al resto de la iglesia. En una ocasión me pidieron que hiciera algo que yo nunca había hecho, ni nunca volví a hacer: ir a pedir la mano de una muchacha para que se casara con un joven. Pues a la casa que yo llegué, el papá estaba enfermo, con fiebre. Y le digo: ¿por qué está enfermo? Dice: mi esposo estaba acarreando la cosecha del maíz con una carreta y se le trabó la carreta y él se puso en la parte de atrás
y puyó a los bueyes. Y los bueyes hicieron mucha fuerza y sacaron la carreta, pero él no sacó el pie, y entonces una de las ruedas le prensó el dedo gordo. Y entonces él pertenecía a una iglesia donde todos se lo dejan a Dios. No vaya al médico, le dijo el pastor, vaya, vamos a orar por usted. Y estaban haciendo oración y tenía el dedo negro, ya a punto de entrarle tétano. Y entonces yo le dije, vaya a la clínica, la misión tenía una clínica, y si no le va a entrar tétano, le van a cortar el pie o se va a morir. Y él fue. Pero la pregunta es, ¿por qué tenía calentura en todo el cuerpo? Cuando solo el dedo gordo del pie había sido machucado con la rueda de la carreta. Sencillamente porque el dedo es parte del cuerpo. Entonces, cuando un miembro de la iglesia, un miembro del cuerpo de Cristo falla, no solo se daña a él, sino que daña también a la iglesia. Por eso, el pecado de desobediencia, si usted no asiste a la iglesia, la destruye con el pecado de desobediencia. Pero no solo eso, sino que también la destruye porque estorba a los visitantes. Hay hermanos que tienen la vocación de hacer venir a gente a la iglesia y entonces no llegan a tiempo. En una de las iglesias donde yo era pastor, llegaron 3 hombres a la escuela bíblica. A las 9 en punto estaban adentro del templo. Y pasé y me dijo uno, ¿quién es el pastor de esta iglesia? Soy yo el pastor. Es que el hermano Luis nos invitó a la iglesia hoy domingo a las 9 de la mañana, pero él no está. Si el que es miembro de la iglesia no está, ¿por qué deberíamos estar nosotros que no somos miembros de la iglesia? Se levantaron y se fueron. Entonces, también cuando no asiste a la iglesia y a tiempo, no solo la destruye por el pecado de la desobediencia, sino también porque estorba a los visitantes. Por lo tanto, asistir a la iglesia no es una opción, es un deber delante de Dios para asistir a la iglesia como para no destruirla. Pero ya hemos visto 2 pensamientos: hay pecado de desobediencia, hay estorbo para los visitantes, pero también algunos no asisten a la iglesia porque se van a otra iglesia. Eso es malo también. En San Salvador había una hermana que le decían la hermana Vicky. Yo no supongo que se llamaba Victoria y le decían la hermana Vicky. La hermana Vicky de repente empezó que no asistía a la iglesia. Y un día la encontré y le dije, hermana Vicky, no la vi el domingo en el templo. Me fui, me dijo, al centro evangelístico de la Asamblea de Dios. No fue el otro domingo tampoco. Y la volví a ver y le dije, hermana, tampoco llegó ahora. ¿Para dónde se fue? Hoy fui a la Elín. Y a la tercera vez la encontré y no había ido. Y le digo, y ahora me voy para el tabernáculo.
Mire, le dije, cuando las haya repasado todas, entonces vuelve a la iglesia. Mire, me dijo, es que la verdad es que en todas las iglesias se predica la palabra de Dios. ¿Es verdad eso? Le digo. Pero también usted me tiene que contestar una pregunta. ¿Es verdad o no que en todas las casas hacen comida? ¿Sí me dijo, en todas las casas hacen comida? ¿Puede acaso ir a comer a cualquier casa? ¿Puede entrar a comer a la casa donde usted se le antoje? No me dijo. Pues así es en la iglesia. Cada hermano tiene su iglesia, tiene su casa donde va a comer, donde va a beber, donde debe proveer. Usted debe de ir a la iglesia, porque si no va, te la destruye. Dice la palabra de Dios que cuando usted no asiste a la iglesia, usted no hace bien. Es deslealtad a la iglesia. Cuando la gente no viene, ustedes están acá, todo este problema es con los que no han venido. Cuando la gente no viene a la iglesia, normalmente está diciendo en la iglesia, no me gusta lo que está pasando. Y también es una falta de respeto al pastor, porque también está diciendo, no me gusta lo que enseña ese pastor. Entonces, se vuelve como una persona desleal a la congregación y falta de respeto al pastor cuando la iglesia tiene un pastor o pastora. Entonces, la palabra del Señor dice en Hebreos 3, 12 y 13: mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros con corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios, del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que dice hoy, para ninguno de vosotros hay. Pero esto dice que en la iglesia debe de haber una alegría. La palabra exhortar en la Biblia no es la palabra regañar como algunos la entienden. Es una palabra de estimularse los unos a los otros. Allí en el versículo 24 de Hebreos 10 dice: hermanos, estimulaos los unos a los otros para las buenas obras. Estimularse los unos a los otros. Hace algunos años, varios años atrás, yo fui a mi pueblo, pero yo me fui de mi pueblo cuando tenía 18 años y nunca más volví a vivir en el pueblo. Entonces, con el tiempo que iba, la gente vieja del pueblo no me conocía, pero yo a ellos sí. Y entonces había un hombre en la entrada del pueblo que se llamaba Moncho, le decían, debería llamar ¿qué? Ramón, ¿verdad? Y entonces me dejo, ni andé en donde iba y me cruzo para irlo a saludar. Y le digo a don Moncho, qué alegría saludarlo. Y me queda viendo y me dice: ¿y vos quién sos? Yo soy Juventino Cortés. No fregué, me dijo, pero estás horriblemente viejo. Entonces
Dije yo, ¿para qué me crucé en la calle a saludarlo? Me hubiera ido de paso. La palabra de Dios dice estimularse los unos a los otros, ¿verdad? En la iglesia, cuando una hermana o un hermano luce un vestido bonito, debe de alegrarse y felicitarle los hermanos y las hermanas, pero a veces se ponen envidiosos por el vestido que anda, o por los zapatos que anda, o por el carro que ha comprado. No, no es así la cosa, no es así la cosa. Pero hay gente que en realidad son así. Mi esposa estudió alta costura y ella trabajó como 15 años en la alcaldía municipal de nuestro pueblo en Cabañas. Y los alcaldes que llegaban en tiempos anteriores apenas sabían firmar. Las secretarias y el secretario hacían todo. Entonces mi esposa aprendió a hacer casamientos, divorcios, partidas de nacimiento, todo lo relacionado con lo que ahora se llama el registro familiar. Antes se llamaba el estado civil, se llamaba esa oficina. Bueno, entonces mi esposa, llegamos a Jucuapa y la alcaldesa de Jucuapa era una señora orgullosa. Allí en Jucuapa había mucha gente orgullosa. Entonces ella mandaba hacer los vestidos con mi esposa y le dijo: yo le voy a dar trabajo en la alcaldía para que no le costure a nadie aquí en Jucuapa, solo a mí. Cuando las señoras ricas de Jucuapa le miraban un vestido bonito, le decían: doña Alicia, ¿quién le hizo ese vestido? ¿Dónde lo compró? Por ahí, decía, por ahí. Y la tenía ahí, le dio una plaza de secretaria privada de la alcaldesa de Jucuapa. Y cuando le tenía que costurar, ella se iba para la casa a costurar y le digo: hace despacito los vestidos para que te tiré unas 2 semanas aquí, ¿verdad? ¿Para qué? Porque el sueldo iba corriendo en la alcaldía. Entonces hasta ahí llega la envidia, pero la palabra dice: estimulaos los unos a los otros. Hay que aprender a eso. Muy bien, ya dije una cosa: la asistencia a la iglesia, si usted no asiste a la iglesia, la destruye. Número 1. Número 2, si usted no asiste a la iglesia, destruye a su familia. ¿Sabía eso? Si usted no asiste a la iglesia, usted ha asistido a la iglesia, esto es con los que andan allá afuera, pero cuéntenles cuando vengan. Destruye a la familia. ¿Cómo destruye a la familia? Su pobre ejemplo le enseñará a sus hijos que asistir a la iglesia no es importante. Si el papá y la mamá no asisten a la iglesia, el hijo automáticamente entiende, comprende y asimila que asistir a la iglesia no es importante, puesto que su papá y su mamá no van. Allí es el daño que empieza a destruir a su familia. Empieza a destruir a su familia. Ya cuando los muchachos están grandecitos, dice el papá: vaya, vístense, todos van a la iglesia, nadie se queda acá, todos van a la iglesia. Y el hijo, ya garrudito, se pone a reír y le dice: papá, ¿desde cuándo nos ha sido ejemplo para que ahora nos mande a la iglesia? Y ya no va.
ya no va. Y con su pobre testimonio y miserable conducta de no asistir a la iglesia, entonces están desarmados. No pueden pedirle a los hijos que vayan porque se exponen a que les encare el hijo y les diga: ¿desde cuándo nos ha sido ejemplo usted? No me haga reír, papá. ¿Desde cuándo nos ha sido ejemplo? Para que ella ahora nos pida que vayamos a la iglesia. Entonces destruye a su familia al no asistir a la iglesia. El hijo entenderá que no tiene importancia concurrir a la iglesia. Si usted es uno de aquellos que mandan en la casa, yo conozco gente de iglesia que son un verdugo en la casa. Tiene que obedecerle la esposa, tiene que obedecerle los hijos, porque él es el que lleva los frijoles y la comida, y si lo enojamos entonces no va a traer. Hay que obedecerle. Pero ¿sabe qué? Los hijos vendrán a la iglesia. Los hijos vendrán a la iglesia solo cuando usted los mantenga y tengan dependencia de los papás. Una vez el hijo se ha independizado, ha finalizado el proyecto de conducir a Cristo a los hijos. Y en lugar de ser cristianos, pueden llegar a ser paganos. ¿Se da cuenta cómo al no asistir a la iglesia, no solo la destruye a la iglesia, sino también destruye a su familia? Pero son tres las cosas. Si no asiste a la iglesia, la destruye. Si no asiste a la iglesia, destruye a su familia. Y si no asiste a la iglesia, se destruye a sí mismo. Se destruye a sí mismo. Usted pierde la comunión con los hermanos. Y sabe una cosa: en la iglesia usted no gana el respeto porque es un fiel diezmador, o porque es guapo, o porque es gritón, porque en las sesiones manda a callar a todos. No gana el respeto de la iglesia con eso. ¿Sabe con qué se gana el respeto en la iglesia? Con la asistencia. Un hermano, una hermana que está todas las veces que hay culto en la iglesia, está presente, esa hermana, ese hermano es respetado por el resto de la iglesia. Es respetado por el resto de la iglesia. Así que si usted no asiste a la iglesia, pierde la comunión con los hermanos. Dice Hechos 2:42. Y dice la palabra: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. En esto permanecía la iglesia. Esto era muy bonito. Perseveraban en la doctrina, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hay algunos que, por ejemplo, en las fiestas de Navidad, la iglesia hace una cena para todos los hermanos, pero hay algunos miembros de la iglesia que son de cuello y les han invitado a un lugar importante, dejando el lugar importante de la iglesia. Entonces, me acuerdo en una ocasión, la iglesia donde yo era pastor
celebraba una cena navideña con todos los hermanos. Pero no todo el tiempo es igual en las iglesias. Ese año no había plata para comprar la cena. No va a haber cena, pastor, no hay pisto. La tesorera dice que apenas hay para pagar la luz y el agua. No hay para cena. Va a haber cena, le dije. Hay que hacer una cena de traje. Cada hermano lo que se iba a comer allá en su casa, tráigalo. Y lo ponen en una mesa común. Frijoles, arroz, mango, lo que sea, tráigalo para comerlo juntos. Y una hermana me dice, mire pastor, yo traje una caja de galletas, la dejo aquí para que la ponga, para que la coma. Yo no voy a estar en la cena, me han invitado al casino militar a una cena especial. Y se fue. Pues todos estaban comiendo y mi esposa cayó una llamada a Estados Unidos larga. Y entra mi esposa y me dice, hey, anda a comer porque se va a estar terminando la comida. Vengo yo y cierro la puerta y me voy a comer. Y la gente me entretuvo ahí y se fueron y todo, y la tal caja de galletas quedó en mi oficina. En la mañana que abrí, dije yo, esta caja de galletas era para que la comieran anoche. Pero llegaron unos niños para barrer. Y abrí la caja de galletas y les di algunas y otras me las comí yo también. Y saben que el miércoles que llegaba al culto de estudio bíblico, la hermana de la galleta, yo acostumbraba a dar la mano a toda la gente en la puerta del templo. Cuando me dio la mano me dijo, no sabía que usted era ladrón. Me dijo. ¿Así? Le dije, ¿qué pasó? Yo dejé una caja de galletas para que la pusiera y usted la robó. ¿Qué vamos a hacer pues? Le expliqué, no, me dije, el que roba poquito roba bastante. Así que así, pero uno debe de ver que cuando la gente lo perjudica, dice la palabra que con el bien se venza el mal. Con la mamá averigüé cuándo era su cumpleaños. Mi esposa y yo fuimos a San Miguel y compramos un cake grande. Ella trabajaba en una oficina de correos y regresaba por las 6 de la tarde, a las 7 de la noche. Tocamos la puerta. Yo llevaba una grabadora para poner música de cumpleaños, ¿verdad? Y entramos con la música. ¿Y esto qué es? Su cumpleaños. Y aquí traemos un pastel y vamos a disfrutarlo. Y empieza a llorar aquella hermana. Y le digo, bueno, ¿y usted por qué llora? Y no es que estamos celebrando su cumpleaños. Sí, no es porque yo lo traté mal a usted. Olvídelo, le digo. Celebremos el cumpleaños. Eso es lo que dice la palabra, venciendo el mal con el bien. Con el bien. Además de perder la comunión con los hermanos al destruirse solo, usted pierde su alimento espiritual. Usted pierde su alimento espiritual. Hechos 2:46 dice, y perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Perder ese alimento. La vida espiritual es como la vida humana. Si la gente no se alimenta, luego tiene anemia, y estando con anemia, cualquier enfermedad le dobla y lo puede matar también. En la vida espiritual,
Cuando la gente no está fortalecida espiritualmente, es presa del pecado. Es presa del pecado. Y entonces, de todo ello, tenemos que cuidar. Usted hace que la iglesia pierda el favor del pueblo cuando no asiste. Cuando no asiste. En la ciudad Barrios, hace muchos años, allá por la segunda mitad de la década de los 70, había un pastor ahí que tenía un problema. Y yo era pastor joven y de primera fila en la obra. Yo era el presidente de la alianza ministerial y eran grandes encuentros pastorales que teníamos. Y cuidábamos de los pastores. Pues ese pastor tenía un problema. Porque los pastores de repente somos medio mensos. Él, un poco avanzado de edad, él tenía 3 problemas. Estaba viejo, era pobre y bastante feo. Hay que tenía 3 problemas. Entonces, el director del hospital de Ciudad Barrios iba al culto y toda la gente se iba para su casa y el doctor quedaba en el templo y se iba para la casa del pastor. Y el pastor lo que decía, que somos medio mensos, el pastor estaba orgulloso que un doctor se quedaba en su casa y ahí frijolitos, qué sé yo, le daban y el doctor sacaba su cartera y decía: voy a dejar una ofrenda de amor, 100 colones, chable, 100 colones en aquel tiempo, más de $100 de ahora. Y entonces seguía aquella fiestecita, pero un día habló con los 2 sellos y les dijo: miren, ustedes no se componen hasta que los 2 trabajen. Yo voy a ver cómo con el patronato del hospital le consigo una plaza a su esposa en el hospital. Y el sueldo del pastor, ya los 2 sueldos, ya podrán comer frito. Pues le consiguió la plaza en el hospital. No era enfermera, no era secretaria, ya ni había estudiado nada, pero la mujer era bonita y joven. Entonces le dio una plaza de niñera en el hospital. Y ya pues el sueldo de él, el sueldo de ella, ya estaba más o menos el ambiente económico bueno. Pero a poquito habían dos situaciones. Una, que ya en la comunidad andaba la novedad que la esposa del pastor vivía con el doctor, director del hospital. Era un problema. Y por otro lado, ahí por las 9:30 de la noche, él andaba bandeando en la casa. Y ella le había cerrado la puerta con clavo y nada. Y le decía: vos como solo leyendo la Biblia y solo repartiendo tratados, no te cansás. Yo vengo cansada del trabajo, y no le abría la puerta. No, ya no había nada, ¿verdad? La venía llena de allá. Entonces, había un problema ahí. Y dice: tenemos que ir a resolver ese problema a Barrio. Vamos a pasarlo al Coco. Ahí que sea pastor y ella que dirija la clínica del Coco
y que tenga el mismo sueldo para que no haya problema. Los trasladamos para allá. Y mire que la comunidad se dio cuenta de que nosotros llegábamos para quitar al pastor, para trasladarlo, y no es que se llene el templo todo y los pasillos de los lados llenos. Y le digo a un hermano, ¿y qué tanta gente hay en esta iglesia? No, me dijo, es el pueblo que ha venido para impedir que ustedes muevan al pastor. Ni se le ocurra hablar que lo van a quitar, porque lo pueden linchar. Él tenía el favor del pueblo. Ese hombre tenía el favor del pueblo. Pero finalmente, el versículo en mención, estamos terminando, dice, y alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. Así que cuando un hermano no asiste, es alguien que se destruye a sí mismo y daña a la iglesia. Por lo tanto, los que han venido, por lo menos reciban este mensaje como un estímulo y no como una exhortación, porque ustedes han venido, ¿verdad? Este mensaje es para los que no han venido. Y ustedes que han venido, sirva como un estímulo. Solo permítanme recapitular. Si no se les ha quedado mayor cosa de tanta palabra que he hablado, por lo menos sepan que el tema es la asistencia a la iglesia. Número 1, si usted no asiste a la iglesia, la destruye. ¿Qué? 2, si usted no asiste, destruye a su familia. Y si no asiste, se destruye a sí mismo. Nos queda claro, ¿verdad? Destruye a la iglesia, destruye a su familia y se destruye a sí mismo si no asiste a la iglesia. Que el Dios Todopoderoso bendiga esta enseñanza. Amén.